tardes, estimados participantes. Le doy nuevamente la bienvenida a esta materia que van a cursar llamada Circuitos y Redes. En esta oportunidad iniciaremos con la unidad número 1, que lleva como título Conceptos básicos y circuitos resistivos. Antes de entrar a hablar un poco de los contenidos que van a ver en todo el trimestre, quería mencionarles que en el plan de evaluación que está en la plataforma ya, ustedes deben haber visto ya las distintas evaluaciones y las ponderaciones de las mismas. También pudieron haber visto el programa de lo que trata todo en sí la materia. Entonces les voy a recordar un poco dándole los títulos de cada una. Por lo menos la unidad número 2 va a tratar de las técnicas para el análisis de circuitos. La unidad número 3 vamos a ver estos circuitos inductivos y capacitivos. Y en la unidad número 4 vamos a ver circuitos de corriente alterna. Ya en la unidad número 1 les voy a dar una breve introducción sobre lo que es circuitos y redes. No sin antes hablar de lo que son los circuitos electrónicos. ¿Qué son? ¿Y para qué sirven? Por ejemplo, los circuitos electrónicos se encuentran en casi todas las partes, en todas partes. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en las computadoras, en los equipos electrónicos, como en los televisores, en los equipos. Ahí todo ensambla lo que es la parte electrónica. Casi todo se basa en circuitos integrados, en tarjetas electrónicas, y allí se encuentran las conexiones en circuito serie, circuito paralelo, todos los tipos de conexiones que también pueden ser circuitos mixtos, circuitos con conexión serie paralelo, paralelo serie, con, con distintas fuentes que pueden conectarse a estos circuitos, ya sean por corriente, por voltaje, así sucesivamente. También en la forma de, cuando hablamos de redes, hay dos términos más claros que pueden entender ustedes. También lo que hablé ahorita de redes es que las conexiones en que se va a conectar cada circuito. Y está en la parte de redes, en la interconexión en la parte de computación o en la parte laboral, donde se crea una red interna cuando se interconectan varias máquinas para entrar en red. También los dispositivos Wi-Fi son equipos electrónicos. También se hace una conexión inalámbrica, y la parte alámbrica, pues ya seríamos unos switches para la conexión de varios computadores. Esto, ya lo más importante es en circuitos son estas conexiones, como les acabé de hablar, porque encontrarían conexiones de resistencias en serie, conexiones de resistencia en paralelo. También encontrarían los capacitores, las bobinas y fuente de voltaje interconectados entre sí en serie o en paralelo. Y así poder hallar los valores de voltaje y de corriente y la caída de tensión entre los nodos, así sucesivamente. Y aplicar las leyes de Kirchhoff y las leyes de Maya, que es la misma ley de Kirchhoff, la ley de Ohm. La ley de Ohm es importantísima en electrónica. Esa es una fórmula muy usada. ¿Para qué? Porque de allí podemos usar lo que calcular voltaje, corriente y resistencia. Al despejar cada una, tendríamos el valor de esos que se está buscando, lo que es el valor de voltaje en voltios, el valor en corriente en amperios, el valor de resistencia en ohmios. También estos circuitos electrónicos, para empezar ya un poco a hablar de los conceptos básicos, tendríamos que definirle de nuevamente, en forma más resumida, lo que es un circuito electrónico. Se define como un conjunto de componentes interconectados que permiten el flujo de corriente eléctrica, y los parámetros básicos son, como lo acabé de decir en la breve introducción,
Es un conjunto de componentes. Cuando hablo de los componentes son las resistencias, pueden ser componentes capacitivos, componentes inductivos o capacitivos. También cuando estamos hablando de circuitos, ¿cuáles son los parámetros básicos? Son los que cabe también de mencionar, lo que es la corriente en amperios, el voltaje en voltios y la resistencia en ohmios. Allí me dice que es el flujo de carga eléctrica a través de un conductor, la corriente eléctrica, y se mide en amperios. El voltaje es la diferencia de potencial eléctrica entre dos puntos de un circuito, se mide en voltios y se representa la fuerza impulsora en que impulsa la corriente eléctrica a través de un circuito. El voltaje se puede hallar tanto en voltaje continuo como voltaje alterno. En en ejemplo, por ejemplo, la que tenemos en, en la calle o en nuestras casas, o la corriente que llega, la tensión que llega de los postes o el tendido eléctrico o el sistema eléctrico nacional que envía es corriente alterna. Y ahí tendríamos voltaje alterno. Y en la corriente continua, la diferencia es, para dar el ejemplo, una batería de un automóvil o nos da voltaje continuo de 12 voltios. Y la resistencia a la oposición al flujo de corriente en un circuito se mide en ohmios, depende de las características del material y la geometría del conductor. Las resistencias pueden ser, cuando habla de geometría, medidas de 1 vatio, de medio vatio, de 1/4, de 2 vatios, de 5 vatios, según lo que necesitemos. Mientras más vatiaje tenga, es que va a aguantar más corriente, porque va a disipar calor ahí dentro de esta resistencia y va a aguantar más corriente. Cuando es más pequeña, de 1/4 de vatio, es porque el consumo de corriente es bajo y se mide en ohmios. En esto también existe, para ustedes lo vayan teniendo en cuenta, en internet calculadoras, pues está el código de colores, es fácil de estudiarlo y aprenderlo, pero como estamos en la tecnología, ya estas calculadoras directamente por internet, vía online o ahí directamente en Google, se busca el valor de la resistencia en esta calculadora, se le coloca los códigos de colores que tiene, por lo menos azul, negro, blanco, y allí me arroja el valor de la resistencia. Estos parámetros están relacionados entre sí mediante la ley de Ohm, lo acabé también de hablar en la introducción, que establece que la corriente de un circuito es directamente proporcional al voltaje que aplica e inversamente proporcional, así como está aquí en la fórmula. Voltaje es igual a I por R. Si necesitamos calcular la resistencia, lo que hacemos es despejar. Si está multiplicando la I, la pasamos a dividir, quedaría resistencia igual a voltaje sobre corriente. Si necesitamos la corriente, ¿qué haríamos? Pues despejaríamos la R, pasa a dividir y quedaría voltaje sobre resistencia. También en la parte de potencia, para irle adelantando un poco lo que son los circuitos en una parte de más envergadura, o sea, de donde se calculan valores de corriente alto y de voltaje altos, porque se trabaja en trifásico, un ejemplo en la parte de electricidad, hayan también con estas fórmulas, pero ya entrarían otros parámetros y se trabajarían con números complejos para ya lo que es la corriente y el voltaje. Eso ya más adelante o en otras materias ustedes ya pueden haber visto los que les estoy comentando. Los tipos de elementos activos. Lo que hablé anteriormente, le quería dar un resumen, que un circuito eléctrico consta de componentes interconectados, como lo acabé de hablar, y sus parámetros básicos de corriente eléctrica van a quedar que es el voltaje, va a quedar que es la resistencia y el voltaje, resistencia y la corriente. Estos parámetros fundamentalmente se pueden comprender y analizar el comportamiento de un circuito eléctrico. Y para facilitar la representación gráfica, cuando queremos hallar esos valores gráficamente en un circuito eléctrico o hallar el circuito, dibujarlo, ejemplo, se utiliza una serie de símbolos con los cuales se genera la forma esquemática del circuito.
cada elemento eléctrico tiene su símbolo correspondiente. Ejemplo, si estamos hablando de voltaje, su símbolo tendría que ser, se los voy a enviar en un material de apoyo, donde está la simbología para hallar estos circuitos de corriente, de voltaje, el símbolo de resistencia, el símbolo de, de corriente, y así sucesivamente. Cuando es una fuente de corriente, tiene otra simbología. Cuando es una fuente de visor de tensión, tiene otra simbología. Cuando es voltaje alterno, tiene otra simbología. Así cuando lo que tocamos cuando estamos hablando de los tipos y elementos activos y pasivos en un circuito eléctrico, existen tipos de elementos activos y pasivos en un circuito eléctrico. A continuación, les voy a proporcionar una descripción breve de cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando son elementos activos, estos componentes son capaces de controlar y amplificar la corriente o el voltaje de un circuito. Ahorita se los voy a nombrar, y ellos son los diodos, los transistores, los SCR y los circuitos integrados. En cambio, los elementos pasivos de estos componentes no pueden amplificar ni controlar la corriente o el voltaje en un circuito. Simplemente utilizan es para almacenar o disipar la energía de algunos ejemplos de estos elementos. Se los voy a nombrar también. Son resistencias, capacitores, inductores y transformadores. Los diodos sí pueden controlar y amplificar corriente en un circuito de voltaje. Los transistores, muy utilizados, ejemplo, en los amplificadores de sonido, los que le llaman, entre comillas, plantas, están compuestos de muchos transistores de potencia, por eso ellos están ensamblados o conectados a esa misma carcasa que es de aluminio, que cuando ustedes las alzan, ellas pesan. ¿Por qué? Porque ahí ellos, en ese carcasa de aluminio, se disipa todo el calor que estos transistores, se elevan las temperaturas. Al tener volumen en el equipo, ellos al amplificar consumen más corriente y por eso calientan. Por eso se coloca el disipador para mantenerlos en una temperatura estable. Se pueden conectar, los transistores vienen en NPN y PNP, y también pueden ser FE o MOSFET. Y es de tres, es un transistor, tiene tres patas. Una es el emisor, el colector, y el emisor, colector, y me falta uno. Eso base, colector y emisor, son esos tres. Y cuando es configuración MOSFET, es drenador, surtidor y tierra. Cuando funciona como MOSFET, tienen otra simbología. Para ustedes va a ser más fácil esto. Los invito también en internet, buscar los datasheets o decir que cualquier número de un transistor viene en las placas o en los mismos integrados. Viene un símbolo, una numeración con letras y números. Allí es donde se busca ese tipo de código en internet, donde está el datasheet, y él me arroja los valores de corriente, cómo son esas tres patas que le digo, cómo están configuradas, si es base, colector, emisor, o es colector, base, emisor. Hay cuando es NPN y cuando es PNP. Los SCR son rectificadores controlados de silicio, también usamos mucho en la parte electrónica. Y en los circuitos integrados, en los circuitos son dispositivos que contienen múltiples componentes electrónicos. Les estoy tomando en cuenta en este cuadro comparativo que ven allí de los elementos activos y pasivos, porque cuando se hacen circuitos, te puede estar conectado en serie un capacitor con una resistencia, con una bobina y una fuente. Ya entraría aquí lo que estoy hablando, un elemento pasivo y los dos elementos activos. En los transistores, por lo menos, también sería un circuito para hacer encender un LED, y iría con su resistencia para controlarle la corriente a la entrada del LED para no quemarlo, un ejemplo, y
Y un operacional 555, para hablarlo allí. En internet hay bastantes ejemplos de esto que estoy hablando para hacer encender o parpadear unos LEDs en forma simultánea. Se conecta este 555, se conecta un condensador, se conecta el transistor y voltaje, por supuesto, para alimentar el circuito. La resistencia son componentes que utilizan para limitar el flujo de corriente en un circuito y su valor se mide en ohmios, eso ya lo acabé de hablar. Los capacitores son capaces de utilizar y almacenar energía y ellos se miden en microfaradios o picofaradios o faradios. Eso según el modelo que necesitemos ensamblar en alguna tarjeta electrónica y está separado por un material dieléctrico. Los hay en forma de dieléctricos y lo hay en componentes cerámicos. ¿Por qué los hablo así? Porque serían unos que no tienen polaridad, estos cerámicos o forma de lenteja, que también los llaman así, y los dieléctricos sí tienen su polaridad y hay que respetarla porque si se conecta al revés puede estallar. Los inductores son componentes que utilizan para almacenar energía en forma de campo magnético. Esos son las bobinas. La bobina es un alambre enrollado que alrededor del núcleo crea un campo magnético y se usa mucho, por ejemplo, cuando hablamos lo que viene a continuación, transformadores, es está con un núcleo de hierro y en ese núcleo está enrollado varios alambres y ahí se hace un campo magnético, se genera un campo magnético. Y estos transformadores son muy usados para, ¿qué? Para un ejemplo claro para que ustedes me entiendan, y siempre lo doy, es hacer un circuito o un cargador de baterías de automóvil o de baterías de moto. Así hablándolo en parte teórica, ¿qué llevaría? Un transformador, que es lo que estamos hablando, llevaría algún, algunos capacitores para almacenar y rectificar bien el voltaje, llevaría un puente rectificador que está hecho de estos diodos que están acá como elementos activos, se colocarían los cuatro diodos, ¿para qué? Porque un transformador, ¿qué hace? Él puede utilizarse como en forma elevador o como reductor. Cuando es de forma elevador, es que me entran, ejemplo, 12 voltios y quiero sacar 120 voltios. ¿Cómo lo hace un inversor? Lo que se está usando mucho ahora para cuando se va la electricidad, cuando a través de una batería se conecta a este inversor y me entran 12 voltios continuos y genera 120 voltios alternos o 110 voltios alternos. ¿Qué hace este transformador? Por ejemplo, cuando le estoy hablando del cargador. Yo necesito uno de que me genere al punto de que me da en Corpole, que es 110 o 220 voltios, y lo tengo que bajar a 12 o 13 o 14 voltios alternos. Entrarían 120 voltios alternos y saldrían 12 voltios alternos. Después de esos voltios alternos irían a un puente rectificador. ¿Para qué? Para que me lo transforme de corriente alterna en corriente continua. Ya saldrían 12 o 13 o 14 voltios continuos. Ya mejorando el circuito se lo colocarían los transistores, perdón, transistores no, los filtros o capacitores. De allí, si hay circuitos que se consiguen por internet o por revistas electrónicas, lo quisiera poner más automatizado, que trabaje y que cuando cargue la batería se me apague y deje de cargar para proteger la batería, porque eso es importante, porque una batería que esté siempre carga y carga, y carga, se puede dañar, o si la deja mucho tiempo puede generarle daño o puede salirse hasta el ácido porque sobrecalienta de tanto cargarse. Y si es con un cargador que se haga de bastante corriente, le sale un daño peor porque hay transformadores de baja corriente como de 1 o 2 amperios, los hay también de 10 amperios. Imagínense, cargue y cargue, y cargue amperios hora y se puede quemar la batería más bien. Entonces, por eso existen los circuitos que se hacen, como lo estoy comentando, de capacitores. También utilizaría un regulador de voltaje, utilizaría diodos, utilizaría
todo ese tipo de componentes, lo digo porque yo lo realicé ese circuito. Yo realicé ese circuito para un cargador que ya había hecho y cuando el cargador llega a 14,4 voltios, él automáticamente se apaga, cierra el circuito y no sigue cargando la batería. Por eso les estoy hablando con ese ejemplo, dándole todo lo importante que es ir conociendo estos tipos de elementos que sobre todo aquí están solo nombrados los más importantes, ¿no? Hay muchos más. En electrónica hay demasiado material, demasiados componentes a utilizar. Cuando estamos hablando de las características ahora de corriente, voltaje, resistencia y potencia de los circuitos también serie y paralelo, aquí les denoté las características que vi más importantes de eso que son estas características de estos circuitos. Por lo menos cuando es un circuito serie, ¿qué tenemos? Que es la corriente misma de todos los componentes mientras que el voltaje se divide entre ellos. Cuando es en paralelo. Cuando estamos hablando de circuito serie, la corriente es la misma y todos los componentes, ejemplo, mientras que el voltaje se divide entre ellos. Y en otras palabras, la corriente fluye a través de cada componente y es la misma en todo el circuito total, o sea, es el mismo voltaje. Solo se divide entre los componentes individuales. Esto es aplicando la ley de Ohm, claro está. Por lo tanto, un circuito en paralelo, la corriente se divide es lo inverso, se divide entre los componentes mientras que el voltaje es igual. Por lo menos si hay un voltaje que se halló de 2 voltios en una resistencia y esa resistencia está en paralelo con una de 5K y tengo aquí una de 3K, aquí me dio 2 voltios, en ese mismo circuito, si está en la misma malla o no, va a tener el mismo valor la otra resistencia, va a pasar el mismo voltaje y va a ser de 2 voltios. Cambio, en el circuito serie no. En el circuito serie se va a dividir entre los mismos, lo que es el valor de la resistencia, se calcula cada una. Con respecto a la resistencia, el circuito serie, ¿qué pasa? Es la resistencia total y la suma de resistencias individuales. En el material de apoyo que les estoy comentando, allí van a observar lo que es las fórmulas de cuando el circuito serie, cuando el circuito paralelo y las conexiones en los mismos circuitos, para que entiendan un poco mejor. Estaba hablándoles ya en parte teórica, ya la parte de cuando envíe la actividad, entonces, pues tendrán que ustedes revisar todo ese material y así poder realizar la actividad sumativa 1. Siguiendo con esta teoría, en un circuito paralelo la resistencia total es inversamente proporcional a la suma de los inversos de resistencia individuales. Cuando en paralelo tenemos la resistencia, es la suma del inverso de cada una de ellas. Cuando es en serie, es la suma de cada una de ellas. Por lo menos, R es igual a R1 más R2 más R3 sería en serie. Cuando es en paralelo, es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. De allí, de que se haya este paralelo, esta sumatoria se le saca el inverso y obtenemos la resistencia en paralelo. En cuanto a la potencia, en un circuito serie, la potencia total es la suma de las potencias individuales en cada componente del circuito. En un circuito paralelo, la potencia total es la suma de las potencias individuales, vuelvo y repito, de cada componente. Ya en la parte de potencia, ya entraríamos para que ustedes vayan teniendo una idea, es particularmente en electricidad. ¿Por qué? Porque en electricidad se habla de potencia alterna, de potencia activa, de potencia inductiva, capacitiva, todo eso. ¿Por qué? Porque lo que nos genera la electricidad, para tomar ese ejemplo de nuestro país, es Corpolé a través del Sistema Eléctrico Nacional. De allí se parte que desde que sale de la hidroeléctrica va con una zona que le llamamos subestaciones. Allá es directamente a una parte que es puros transformadores, donde se mandan todas esas líneas de alta tensión a todas estas subestaciones
para allí bajar los voltajes, para mantenerlo estable, y allí es donde se entran estos tipos de potencias. Y en cambio, cuando estamos hablando en electrónica o, con estos circuitos, es de baja potencia, o hacemos en parte circuitos elementales básicos. Por lo menos lo único que podríamos hablar en la parte de circuitos y en potencia, en corriente directa, es lo que hablé de la planta de sonido o un amplificador, porque ahí sí se genera potencia, pero ya es potencia de sonido, de audio, porque lo que hace es elevar y mantener un sonido alto y generando esa potencia en los graves, que son los bajos, para que los mueva, se sienta el sonido, o sea, no tenga interferencias, o los bajos suenen mal, o los medios, lo que le llaman agudos. Entonces todo eso se hace a través de potenciómetros. Ahora no sé cómo serán los nuevos amplificadores, antes eran potenciómetros, donde regulaban cada una de estas partes que yo le decían, los agudos, los graves y los medios, y le daban el tono perfecto para que sonara bien. Perdón. Ahora hablaremos de los divisores de tensión y de corriente. Un divisor de tensión es un circuito que distribuye la tensión en una fuente y entre unas impedancias conectadas entre sí. Lo que les hablaba de para que ustedes tengan allí esta teoría, acá en este circuito, por ejemplo, tengo un voltaje continuo. La simbología es más y menos, como pueden observar. En cambio, cuando tengo la simbología de una fuente de corriente, es este flecha y un círculo. También la hay sobre una raya así, vamos a ver si la puedo aquí, para que ustedes más o menos vayan teniendo una idea. Por lo menos esta así, y hay otras fuentes que son de esta manera. Una aquí, otra acá, y este es el símbolo de una fuente de corriente continua, así como usted lo ve. Acá aquí me corre un poquito, así. Una más larga, y la más larga significa que es más, y la más corta significa que es menos. Así es otra simbología, y es lo mismo que está aquí. También hay simbología del diodo. El diodo es, para irlo, aquí hoy no tuve la habilitada la pizarra, en otra oportunidad lo haré. Y acá está el símbolo del diodo. El símbolo de resistencia es el que ustedes notan aquí. Este es el de resistencia. El de capacitor es de esta manera. Uno, este es el símbolo de un capacitor. Son dos rayas iguales donde se genera también un más y un menos cuando es dieléctrico. Cuando estamos hablando de una bobina, la bobina es una así de esta manera. Van de esta manera más o menos y se simboliza así la bobina, como un enrollado. También tenemos las fuentes de corriente alterna, que sería una así, un redondo, y internamente no va a llevar esta flecha que está aquí, sino como una pestañilla o medio de onda, como una media onda. Esto significa que es una fuente alterna. Allí está la resistencia, está el capacitor, está la bobina. Aquí tendríamos un circuito serie, como ustedes lo ven acá, son las tres resistencias están conectadas en la misma rama. Aquí tendríamos un circuito paralelo porque está una enfrente de la otra. Aquí están las fórmulas para hallar el voltaje en la resistencia uno. Como hablábamos de voltaje total, que nos está dando por lo menos aquí es 12 voltios. Acá tendríamos una resistencia de uno, 2, por ejemplo. Estoy dando unos ejemplos y aquí 3. Un K, 3K, y K significa kiloohmios.
También puede ser en ohmios, en megaohmios, así sucesivamente. Aquí está un K, 2K, 3K. ¿Y aquí qué se haría? Para hallar el voltaje en la resistencia 1, pues sería R1, que es un K, entre, entre la resistencia total. R1, pues sumaríamos las tres resistencias, sería, las tres resistencias serían, ya le doy aquí el valor más o menos, lo voy a hacer aplicar esa fórmula que está allí, claro está, para que ustedes entiendan más fácil lo que les estoy diciendo. Sería la suma de las tres, tomando en cuenta el 1 más 2 más 3 sería 3 más 5 y una 6. Y la resistencia arriba sería 1. Entonces, ¿qué tendríamos? Esto, 1 entre, la sumatoria me va a dar 6. Entonces, el voltaje en la resistencia 1 me va a dar 1 entre 6. Sería 0,16. El voltaje en la resistencia 1 va a ser 0,16. 0,16. Así es que se van yendo los circuitos series. Es el más fácil de calcular. Ya el circuito voltios. Y así se hallaría el voltaje de la resistencia 2, el voltaje de la resistencia 3, con la vamos a aplicar esta fórmula. Ya cuando estamos hablando de corriente, cuando es divisor de corriente, tendríamos que usar la corriente total que nos estén dando, por ejemplo, 1 amperio y la resistencia 1 que sea de 2 y esta de 1. ¿Qué pasaría allí? Dice que la corriente total 1 por la resistencia 2 que es 1, un ejemplo, estoy dando un ejemplo para que ustedes entiendan. Tenemos 1 que es la resistencia 2 entre R1, que es 1 más 2, sería 3. 3 y 1 entre 3, la corriente va a ser igual a 0,33, por lo que da 1 entre 3, 0,33. 0,33 amperios o miliamperios. Eso le quería yo hablar ahorita para que ustedes tengan en cuenta también que las unidades en circuitos son muy elementales. Tienen que tener conocimiento de lo que son unidades cuando vieron física o cuando vieron acá en pensum de de la carrera, parte de lo que son unidades. Cuando son mili, cuando son micro, cuando son pico, cuando se hablan de esas unidades, ¿por cuánto hay que multiplicarla? Por lo menos cuando es mil es por 10 a la menos 3. Cuando es pico faradios por 10 a qué? A la menos 6, creo que es. Y así sucesivamente, para que tengan en cuenta lo que les estoy hablando. Cuando es kilo ohmios se multiplica por 10 a la 3. Ya no es por 10 a la menos 3 sino por 10 a la 3, para que me den, si voy allá voltaje, voltios. Si no, me daría kilovoltios. Aquí como yo no multipliqué, si el voltaje lo tengo en voltios acá y lo estoy haciendo en forma de kilo, como son kilo ohmios, aquí son ohmios. Cuando no tiene fórmula es ohmios. Lo podemos dibujar así. El símbolo de resistencia es así. Un medio ondulado ohmios. Entonces aquí es kilo ohmios. Me daría aquí 0,16 kilovoltios, un ejemplo. Solo por ejemplo, nada más. Hay que tener en cuenta lo que le estoy diciendo. Si es kilovoltios, si es kiloohmios, miliamperios, microamperios, todo eso.
Entonces, aquí en la parte teórica, la corriente total que entra en el divisor se divide proporcionalmente entre las diferentes ramas. Si aquí hubiesen otras ramas, se divide entre otras tres, cuatro ramas. Esa se utiliza para obtener corriente específica en diferentes elementos del circuito. Estas configuraciones son útiles para ajustar y controlar el voltaje de corriente en diferentes partes del circuito, según la necesidad específica del diseño o lo que nos pidan. Si en un problema nos piden solamente allá la corriente que pasa por R1, solamente hacen eso. Ahora, si piden la corriente en todos los componentes que están allí, lo tienen que hallar todos. La tipología del circuito de rama. En la tipología de circuitos, los conceptos de rama y nodo son lazos fundamentales. Aquí les voy a dar una breve una descripción de cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de interconexiones y elementos de cada uno de estas tipologías, está la forma de hacerlo en la tipología de nodo o la tipología de lazo cerrado, lazo abierto. Un ejemplo, lazo cerrado está aquí, no, en estos pequeños conceptos, está el nodo y está la rama. Tienen en cuenta estas tres tipologías. La rama es una parte del circuito donde está conectada entre dos nodos. Un ejemplo de una rama se lo voy a colocar acá. Por lo menos tengo dos resistencias. Aquí hay otra resistencia. Aquí está la fuente. Allá que me fue un poquito torcido. Aquí tendríamos la otra. Aquí estamos hablando de dos, de una rama, como está aquí en el ejemplo. Si me dan a entender, cuando es nodo es de, por lo menos de acá, este es un nodo A y esto es un nodo B. Si lo voy haciendo en forma de nodos. Si aquí abajo sería otro nodo, sería nodo C, nodo C. Cuando estamos hablando de lazo, es cuando está uno introducido entre el otro. Por lo menos lazos acá. Está el circuito entre el mismo nodo. Si lo observan, cuando es por fuera ya no sería un lazo, ya sería rama o otro ejemplo como está acá. Por eso cuando lo que viene a continuación hablemos de las leyes de Kirchhoff, ya acá entraría lo que es una I sub 1, un ejemplo. Aquí tendríamos acá, aquí va la resistencia. Disculpe que estamos acá haciéndolo lo más breve posible. La fuente alterna, ejemplo. Aquí sería una malla, lo que es tipología de leyes de Kirchhoff, la otra sería aquí. Aquí para como lo estoy dibujando sería una I1, aquí iría una I2, ya cuando estamos hablando de para hallarlo por otro método, y aquí iría la I1, I total. Y la I total, ¿qué va a ser? La suma de I1 más I2. Circuito trata de esto, de fórmulas, de entender, de simplificarlos, de aplicar los teoremas, de aplicar las tipologías para que el circuito se haga mucho más fácil y así haya los valores de corriente, los valores de voltaje y así sucesivamente lo que se le pida en un ejercicio. Lo que venía a hablarles era las leyes de tensión y corriente de Kirchhoff. En esta teoría que les voy a dejar allí, están las leyes de Kirchhoff como ley de tensión de Kirchhoff y como ley de corriente de Kirchhoff. Cuando las leyes fundamentales de teoría de circuitos se utilizan para analizar y resolver circuitos, estos circuitos, cuando son de leyes de Kirchhoff,
cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a a la tensión total suministrada, de forma que es equivalente. La suma algebraica de la diferencia de potencial de forma del eléctrico en un circuito es igual a cero. Esta ley se basa en la conservación de campo y de potencial de energía. En este circuito que ustedes notan allí, le muestro lo que estaba dibujando sobre la lámina, lo que es una malla uno, lo que es una malla 2, lo que es una malla 3. Acá están los nodos que les hablaba anteriormente. Aquí iría un nodo, aquí iría otro nodo y aquí iría otro nodo, por ejemplo. Aquí. Y para ustedes hacerlo más fácil, los van nombrando. Sería el nodo A, el nodo B, el nodo C, el nodo D, el nodo E. Si aquí hubiese existido otra resistencia, sería el nodo DEF, porque está otro nodo de aquí hasta aquí. Hay un componente pasivo. Entonces, las ramas van por acá, como denota aquí la flecha, y los nodos son estos puntos. Y aquí está la malla uno, la malla 2 y la malla 3. Por eso que las leyes son herramientas poderosas para analizar circuitos complejos y determinar las corrientes y tensiones en diferentes partes del circuito. Esta combinación salen de ecuaciones y componentes de un circuito, como resistencia para hacer, aquí no solamente pueden, como ustedes notan, ver resistencia, pueden haber capacitores, pueden haber bobinas, circuitos RLC, más adelante los van a ver cuando son circuitos inductivos, cuando son circuitos capacitivos, y estas leyes de tensión de Kirchhoff, por eso le dije, esta teoría es bastante utilizable y algo que se me olvidaba, cuando vayan a hacer ejercicio, practicar o hacer circuitos, tengan en cuenta que si le dan todo esto que ustedes observan aquí, ustedes lo pueden ir simplificando. ¿De qué manera? Me voy a permitir rayar acá. Estas dos resistencias que ustedes ven aquí, les voy a hablar así en forma rápida. Está en serie. Aquí, al ser esta serie, me quedaría una sola resistencia, sería una resistencia equivalente. Ya reduciría de 2 a 1. Después esta que está aquí, esta de resistencia, con la que ya hallaría una resistencia en paralelo. ¿Qué pueden ir haciendo para para que ustedes lo practiquen? Ustedes colocan un ejemplo, el voltaje acá, la fuente de voltaje, corriente continua, lo llevan a esta resistencia, van haciendo circuitos equivalentes. Cada vez que van hallando algo, lo van dibujando y van a ver que le tiene que quedar solamente algo así. Tiene que, de todo esto que está aquí, hacer esto pequeño. ¿Por qué? Porque al ir simplificando, ya hay en una corriente aquí total. Un ejemplo, una corriente y esta corriente por ser conexiones en serie y paralelo en la teoría que leí anterior, sería la misma en lo que el componente que está aquí, la otra que está aquí, y sería fácil para hallar los voltajes. Por lo menos de esta parte, ¿qué me quedaría? Lo voy a hacer para acá. Este RB con R7 sería ese paralelo entre RB por R7, paralelo. Así se denota el paralelo por R7. Hallando este paralelo, me queda una resistencia equivalente. La coloco aquí, igual, y la voy a sustituir en el circuito. Por ejemplo, cuando tenga que usarlo acá, ¿qué hago? Lo borro aquí un momentico. Vamos a borrar. ¿Qué me va a quedar? Me queda de esta manera. El circuito voy simplificándolo así de esta manera. Ya ustedes lo pueden ir practicando. Después que vean el material y si tienen dudas, eso sí les digo, me pueden preguntar. Yo con mucho gusto les estaré respondiendo. Aquí está la fuente, está la resistencia. Esta tendría aquí la otra resistencia que está aquí, la R2. La otra aquí y la otra sería acá.
ya sería una sola, si usted observa. Lo que pasa es que se me puso en grande. Esta resistencia que está aquí es la suma de estas dos. Y de allí, el sumar, me queda esta sola que están aquí. Un ejemplo, esta es la R equivalente que tengo allá, el paralelo que se realizó. Y así van poco a poco y llegan al primer circuito que dibujé, a uno solo. Entonces, ya con esto, ya en parte lo que no entiendan de la actividad que le vayan a enviar o alguna parte del material que les envíe, me preguntan. Aquí les dejo un material de apoyo, videos referenciales para que los vayan a, cuando se suba a la plataforma, lo subo en formato en Word para que ustedes de allí saquen el link y los puedan observar. Ahí están tutoriales, están cómo se hallan las leyes de Kirchhoff, la teoría básica de nodos y ramas, está material virtual en elementos pasivos y los activos para mostrar lo que es un transistor, lo que le muestra lo que es una resistencia, un diodo, todas esas cosas. Entonces, sin más que decir, también le quería recordar que la puntualidad a la hora de entregar las asignaciones que se les envíe es importante para la ponderación de la nota. Esto, así que bienvenidos otra vez, una vez más. Me, me escriben si tienen alguna duda y hasta acá terminamos ya este primer encuentro. Me despido. Hasta luego.